gustaría entrar en un coloquio que participemos todos con con alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos o que queramos que Abel nos responda, porque en esto del running la veteranía y ya la ejemplaridad y lo máximo lo tenemos aquí presente. Es decir, si alguno tiene algún resquicio de alguna duda o alguna pregunta, ahora es la hora de preguntarlo. Voy a tratar de moderar el diálogo lo mejor posible. Si alguno se atreve, a ver quién rompe el hielo. Es buena pregunta, es buena pregunta. Bueno, yo empecé a correr a los 13 años, en el colegio, en Soria. Y a partir de ahí, pues el profesor de educación física dijo, venga, vamos a dar todos una vueltecita al patio y los 4 primeros son los que van a ir al campeonato provincial. Y yo, pues bueno, dimos la vuelta al patio, gané, quedé primero y digo, venga, pues al provincial. Corrí el provincial y también lo hice bien y también gané. Y entonces yo digo, hombre, esto parece que es lo mío, esto de correr, ¿no? Que me gusta y que además ganas. O sea, si gano quiere decir que tengo facultades. Y bueno, y a raíz de entonces, a los 2 años, pues ya tuve un entrenador, que es el entrenador que me ha entrenado toda mi carrera deportiva desde jovencito. Y ya cuando tuve el entrenador ya cambió mucho las cosas. Ya a nivel nacional e internacional ganaba ya pruebas de jovencito en las categorías de junior y promesa. Y bueno, y poco a poco pues sí, empecé corriendo carreras cortitas de 800, 1500, pasé al 5000, 10000 y terminé, pues ya ves tú, en la maratón 42 kilómetros, que son muchos kilómetros. Y nada, y esa ha sido toda lo que es mi carrera deportiva. O sea, y al final pues he corrido mucho, para ganar hay que correr mucho y entrenar mucho, así que nada. Muy bien, muchas gracias. Venga. A ver, próximo. Oye, no sé si en Atenas para ti fue una sorpresa ganar el maratón, pero cuando vas a Sevilla 2 años después como campeón del mundo, ¿pensabas que podías repetir? Bueno, hasta entonces nadie había sido 2 veces campeón del mundo de maratón. O sea, yo gané en Atenas, además con nuestra rivalidad entre Martín Fiz y yo, que como todo el mundo sabe hay una rivalidad tirantez Martín y yo, pero que yo creo que eso ha sido bueno y positivo para el maratón español y para el deporte español, y al final ahora, como veis, somos buenos amigos, como se está demostrando, que eso es lo más importante, que al final queda la amistad. Luego ya, pues 2 años después fui a Sevilla. Ahí dudaba más porque 10 días antes tuve una pequeña lesión que yo digo, pues no sé yo si voy a ganar o no. Estaba entrenando de maravilla, mentalizado iba para ganar, pero que no sabía qué podía ocurrir. Pero bueno, yo creo que Sevilla se corrió en un mes de agosto. Imaginaros en Sevilla una maratón en el mes de agosto con 40 grados de temperatura, que es algo increíble. Y allí, pues bueno, participar y correr, yo creo que me lo tomé pues muy en serio, el tema de la hidratación, de centrarte, de estar toda la carrera centrado, y al final pues ver la posibilidad que tenía de ganar al japonés que lo tenía cerca, que le ganaba y que entraba al estadio como campeón del mundo, eso fue lo más grande, porque además en mí pensaba 2 veces campeón del mundo seguidas, que eso era increíble, ¿no? Era increíble. Ganar una vez es muy difícil, o sea, ganar 2 ya es lo máximo, por lo tanto yo orgulloso, y sobre todo que un campeonato del mundo, ganarlo en España no es lo mismo que ganarlo en Japón, ¿no? Ganar en tu casa con tu público es algo muy especial, y la verdad que a mí me ha ocurrido, porque igual un campeonato del mundo igual no lo vemos en 30 años aquí en España otra vez. Pillarte en el mejor momento y ganar, pues es lo más emocionante que puede ocurrir a un atleta, y a mí me ocurrió. O sea, muchas gracias. ¿Cómo te mantienes así tan delgado? Bueno, Una vez que se deja de correr, normalmente se engorda. Esa es una. ¿Veremos bajar de las 3 horas? ¿De las 2 horas? bueno, la primera pregunta, yo creo que soy de la raza mala esa de que no engorda, ¿no? Pero bueno, no, fundamentalmente es porque sigo evidentemente corriendo y sigo manteniéndome en forma. Soy de las personas que le gusta correr, y cuando estoy 2 o 3 días ya que no he podido correr por lo que sea, ya tengo ganas, me entra ese gusanillo de ir a correr y entrenar, ¿no? Y la verdad que eso yo estoy orgulloso, porque sigo vinculado al deporte, sigo corriendo, sigo haciendo carreras populares y sigo vinculado al atletismo, que es lo que me gusta, y ahora, como no, a las carreras populares, que es lo que está en boga en este momento. Y bueno, lo de bajar de 2 horas, yo lo he dicho que se puede bajar de 2 horas en maratón,
muchos de los que estamos aquí lo vamos a ver, porque yo creo que la media maratón la están corriendo en 58 minutos. Los atletas, sobre todo africanos, vamos a poner, porque los atletas europeos lo tenemos un poco más complicado o más difícil. Porque si eso, os voy a dar detalles luego de todas las carreras importantes que se han celebrado, que prácticamente dominan los atletas africanos. Entonces, si una media se corre en 58, yo creo que perfectamente se puede correr una maratón en una hora, en hora pelado la media y en 59 la otra media. Yo creo que llegará y lo veremos como los atletas, sobre todo keniatas, etíopes, los que más cerca están de poder bajar de esas 2 horas en maratón. Cuando se bajó de 10 que decían que era imposible. Que era imposible, pero que al final los récords están para batirlos y al final... Se bajar de 9 ya. Claro, y al final los récords es para eso y al final con el tiempo pues lo conseguirán. Bueno, a ver, es totalmente diferente, porque bueno, yo creo que el frío en Soria se lleva bien, aunque son bajas temperaturas, pero estamos a 1000 metros de altitud y es temperatura seca, por lo tanto ahí te abrigas un poquitito y vas de maravilla. Y yo creo que el frío endurece a las personas, la altitud, la temperatura extrema que tenemos allí endurece al deportista y yo creo que eso es bueno luego para competir. El calor, la verdad que me gusta menos, aunque cuando tienes que competir y tienes que adaptarte a algo, no te queda más remedio, te mentalizas, es cuestión mental. Te mentalizas a que tienes que correr una maratón a 40 grados, pues hay que correr una maratón a 40 grados, que no queda otra. Yo la mentalidad que tenía en Sevilla cuando esa temperatura, mi mentalidad para automentalizarme y para ganar era la mitad de los corredores ya están eliminados solo por el calor. O sea, ya esa es una manera de mentalizarte a ti mismo. Sabes que los rivales, la mitad los tienes vencidos y la otra mitad pues los tienes que ir ganando en el camino, ¿no? O sea, que eso sobre todo hay que tener muy claro que uno cuál es su objetivo y lo que quiere y ir a por ello mentalmente, físicamente entrenando naturalmente, pero sobre todo la mente es muy importante a la hora de conseguir tu objetivo, que es ganar. Bueno, yo quería preguntarle, a ver, cuando a ti te hacen un envite en carrera, porque tienes que sacar fuerzas para aguantar ese envite, esas fuerzas que tú tienes que sacar, ¿las tienes dosificadas ya? ¿Las tienes previstas? ¿O de dónde saca esas fuerzas para aguantar los envites en la carrera? Bueno, es que los invites de la carrera pueden ser de muchas maneras, me vais a entender perfectamente. Si uno va corriendo a 3 minutos el kilómetro y uno te sale a 2.50, de repente un invite a 2.50, ¿para qué vas a ir detrás de él si sabes que a 2.50 no puede aguantar mucho el ritmo? Por lo tanto, tú siguiendo a 3 al final lo vas a alcanzar, porque al tercer kilómetro ya es imposible que siga ese ritmo. Por lo tanto va a pinchar y al final lo vas a coger. Ahora, si la carrera en vez de ir a 3 minutos va a 3.30 y uno te sale a 3 minutos, sabes que sí te tienes que ir con él porque a 3 minutos puede aguantar perfectamente el ritmo. O sea que yo creo que hay que ser listo en cada carrera para ganar, utilizar las tácticas que tú veas correctas. Y yo normalmente leía siempre muy bien las carreras para saber quién era peligroso, quién no era peligroso, qué ritmo se llevaba y que si había que seguir a uno o no, todo eso tenías que tenerlo en cuenta. Y la táctica de carrera es importante a la hora de ganar la carrera. Y yo normalmente eso de la táctica se me daba muy bien, por lo tanto por eso ganaba muchas, ¿no? A ver, una de lesiones. Yo soy más o menos de tu edad, ¿no? Peso pues unos 20 kilos más que tú. Y me gusta mucho correr, me gustó siempre el deporte. Cuando seguimos corriendo después de nuestros años y tal, siempre empezamos a tener esos típicos pinchazos de rodillas, sobre todo de rodillas, esos miedos a la rodilla me falla, etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna técnica los profesionales para cuidar el cuerpo, para cuidarlo en condiciones? Bueno, cuidar articulaciones, cuidar... A ver, si la técnica, realmente la técnica es que ¿qué ocurre? Que cuando tú has entrenado a alto nivel, has hecho deporte a alto nivel y luego sigues queriendo seguir a alto nivel, cuando vas pasando la edad, que no es otra cosa, exactamente el cuerpo no recupera igual. Las rodillas no aguantan igual, entonces tienes que tener un trabajo de gimnasio importante que no aguantas que cuando tienes 25 años. Y poco a poco eso te va limitando.
Yo ahí lo que aconsejo es bajar el nivel de entrenamiento, porque es que si no, si queremos seguir manteniendo un nivel de entrenamiento que cuando tenemos 25 o 30 años no puede ser. Entonces la musculación, las articulaciones, rodillas, tendones, todo cuando vas teniendo edad al final lo vas machacando mucho más y si te lesionas tardas muchísimo más en recuperarte. Por lo tanto lo que hay que hacer es un mantenimiento y bajar la intensidad de entrenamiento para poder aguantar más tiempo haciendo deporte. Así lo entiendo yo, vamos. ¿En cuántas pulsaciones estás en reposo? Ahora. Bueno, ahora yo me imagino que estaré sobre 60, 65. Ahora. Hace poco me hicieron una que estaba en reposo, me hicieron una que estaba en 42. Ahora mismito, que ya hace 14 años, ya 13 años que me he retirado de alta competición, pero cuando yo estaba al máximo rendimiento estaba en 36 pulsaciones de reposo, 36. Que una vez que tuve una pequeña operación en una rodilla y me llevaron al quirófano y tal, me operaron de la rodilla y me estaba dando 36, 35, 34 y la enfermera estaba asustada y allí porque estaba pitando todo el rato que se pensaba que me quedaba sin pulso, que me iba a morir, ¿no? Y era normal porque claro, estaba en mi máximo nivel deportivo. ¿Y de los geles en carrera qué opinas? Bueno, de los geles en carrera yo siempre digo que lo primero que hay que hacer si uno quiere tomar geles es entrenar. Entrenar y tomar gel y probarlo, no probarlo en la competición, sino probarlo antes de la competición. Eso es importante para ver si a uno le sienta bien o no tomar un gel. Y luego creo que las competiciones que sean de 3 horas hacia abajo, en una maratón, no es tan necesario tomar geles. Es más necesario tomar geles cuando realmente aguantas mucho más. Cuando estás mucho más tiempo que sí que necesitas esa energía para terminar. Pero cuando corres en 2 horas y media, 3, una maratón, a veces un gel te puede perjudicar más que beneficiar. Porque llevas un ritmo de carrera rápido y en 3 horas no necesitas tanta energía como para el que tarda 5 horas una maratón, que ahí sí que necesita porque 5 horas corriendo es mucho tiempo y te quedas sin energías, ¿no? Así lo veo yo. Porque es que con el gel hay que tener cuidado porque si estás corriendo a 3 minutos el kilómetro, ya no digo a 5, a 3, estás corriendo en una intensidad muy importante que a lo mejor si tomas un gel, la sangre se va al estómago y tú en ese momento lo que necesitas la sangre es en las piernas, que es cuando tienes que correr. Entonces igual eso te puede perjudicar a la hora de correr. ¿Lo hemos entendido? Sí. ¿En época de volumen llegaste a pasar de 200 a la semana? Sí. Normalmente yo en cada maratón, el proceso de la maratón más o menos es 5 meses de entrenamiento, pero siempre hay dos semanas que paso de los 200, entre 200 y 220. Solo 2 semanas, luego el resto ya 190, 180 es más o menos la media de lo que haces cada semana para afrontar una maratón. Pero sí que hay 2 semanas de muchísimo volumen y no seguidas, es siempre una semana alterna para no... Porque es que si haces 2 semanas seguidas con mucha intensidad de 220 kilómetros, al final vas más para abajo que para arriba. Hay que hacer una semana a 220, otra bajar a 180 para más o menos recuperar y volver otra vez a los 220, que es la manera de mejor de afrontarlo. Ahora que es necesario o que con menos kilómetros y más calidad, en concreto para el maratón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo te lo digo de esas 2 semanas de los 220 porque es que llega un momento que sí que lo tienes que hacer para aguantar una maratón, para aguantar los 42 kilómetros corriendo. Entonces, la media es 180-190, más o menos cada semana de entrenamiento. Pero tiradas largas, cuando muchos de nosotros afrontamos una maratón y queremos hacer tiradas largas para aguantar una maratón, hay que hacer solamente 4 tiradas largas, no hacer 10 tiradas largas, porque eso es una locura. Solamente con 4 es suficiente. Y la última tirada larga hay que hacerla 3 semanas antes de cuando vayamos a hacer una maratón. La última, de 2 horas. El que quiera hacer a lo mejor 4 horas, igual tiene que hacer 2 horas y media, pero no más de 2 horas y media, porque si nos metemos más de 2 horas y media corriendo, nos agotamos y hemos hecho la maratón antes de tiempo, y luego llegas agotado a la maratón.
Y luego las otras 4 tiradas, lo mejor es hacerlas semana sí, semana no. Semana sí, semana no. ¿Por qué? Porque si un día nos hacemos 2 horas o 2 horas y cuarto corriendo, la semana siguiente lo mejor es recuperar un poco, hacer solo hora y media, para la siguiente hacer otra vez 2 horas y pico. Por la sencilla razón de que hay que darle un poco oxígeno al cuerpo y hay que darle marcha al cuerpo. Si las haces todas seguidas, al final cuando llegas a la cuarta ya llegas agotado muscularmente. Y luego llegas a la maratón agotado muscularmente. Por lo tanto hay que darle vidilla al cuerpo. Y con 4 es suficiente. Yo, cuando hacía maratón, basaba mucho la maratón en la velocidad. Por lo tanto, yo hacía los rodajes bastante rápidos, los miles, las series bastante rápidas. ¿Qué quiero decir con los miles? Vamos a ver los miles, que a mí cuando se hacen miles es yo creo que la distancia donde más referencia para todos. Yo a lo mejor hacía 10 miles y empezaba en 3 minutos y terminaba a 3:30. O por debajo de 3:30 algunas veces. Para afrontar una maratón, dice, ¿y es necesario correr en 2:30 para hacer una maratón que luego vas a ir a 3,35 kilómetros? Pues sí. Porque si vas a 2:30 luego te hace ir mucho más fluido, cuando vas a 3 minutos no te enteras. Yo una vez que hice unas series de 6 kilómetros, 3 series de 6 kilómetros, ¿vale? Y la primera iba a 3 minutos el kilómetro, que hice 18, y me tomé el pulso, que cuando eso llevaba pulsómetro, y iba a 140 pulsaciones el minuto. Quiere decir que iba totalmente anaeróbico, que podía correr a ese ritmo todo lo que fuese, que no entraba en ácido láctico. O sea, imaginaros lo que hay que entrenar para poder hacer ese tipo de entrenamientos. Es cuestión de, pues eso, de entrenar mucho y sobre todo de hacer muchas series rápidas para luego poder ir a 3 minutos que no gastes energías. Así que la maratón, mi récord de maratón, que es 2:7:57, es a 3 minutos el kilómetro. Pues al final me imagino que ya iría en láctico, pero seguro que empecé a 140 pulsaciones, empezando a 3 minutos, y los últimos kilómetros, recuerdo que fue en Londres, que iba a 2:45 o 2:50 terminando los últimos kilómetros, con Antonio Pinto, cuando íbamos los dos más mano a mano, y para poder ir al final a esos ritmos, significa que tienes que hacer unos entrenamientos impresionantes de miles y de series rápidas para poder correr un final y poder ganar la carrera a esos ritmos. Pero el trabajo se hace antes de la carrera. Sí, no, lo duro de la carrera, lo duro de la competición es el entrenamiento. El entrenamiento es donde de un día sí, otro tal, el día que no te apetece tienes que salir a entrenar, tienes que hacer entrenamientos durísimos. Yo cuando iba luego a la competición era cuando para mí ese día era fiesta, cuando estaba disfrutando y me lo pasaba bien el día de la competición. Pero claro, los entrenamientos anteriores a esa competición es lo duro, lo que realmente el día a día, lo que requiere un esfuerzo importante y mental para poder entrenar todos los días a esos ritmos, claro. ¿Las tiradas largas qué son? ¿De 30 o serían de menos de 30? Yo creo que, a ver, depende de lo que quieras hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando hacía una tirada larga, hacía 30 o hacía incluso 33 kilómetros, pero no pasaba de las 2 horas. Quiere decir que solo ese día hacía 2 horas de rodaje. Si yo me encontraba normal, iba a 4 minutos el kilómetro, decía 30 kilómetros y se acabó. Y no forzaba más. Si un día me encontraba bien, hacía 33 kilómetros y a lo mejor terminaba a 3 minutos el kilómetro día. Este día me encuentro a gusto. Pero hacía 2 horas de entrenamiento. ¿Por qué? Porque luego yo en la competición luego iba a hacer 2 horas 10. Por lo tanto, no era necesario correr más de 2 horas en las tiradas largas. Pero para las personas que quieren hacer, vamos a ver, 3 horas y media o 4. Yo les aconsejo que hagan 2 horas y media, que no se metan 3, que muchos se meten 3 o 3 horas. Eso es una locura. Tú te metes 3 horas en una tirada larga y es que estás haciendo la competición antes de tiempo ya, y eso te agota, hacer 3 horas corriendo. No es necesario para luego correr en 4 horas una maratón, hacer tanto tiempo corriendo. Si tienes que hacer 25, pues 25, haz 25, haz 26, no hagas 30 que no pasa nada. ¿Me he explicado bien? Sí, sí. Has comentado antes que cuando hacías series, por ejemplo, de 1000 metros, empezabas en 3 minutos y acababas en 2:30. ¿Tú vas al mismo tiempo? Bueno, es muy sencillo. Normalmente cuando uno empieza a 3 minutos, estás en un trabajo aeróbico.
y cuando vas bajando el ritmo vas entrando en anaeróbico. Si tú a lo mejor corres a 2.45 desde el principio, lo puedes hacer perfectamente también, pero es mejor trabajo terminar en 2.30. Esa serie que has hecho en 2.30 vale más que todo el resto que has hecho a 2.50. Esa última es realmente la que te vale, la que te deja el ácido láctico, la que te hace correr más rápido, la que te hace un poquitito más para el día de entrenamiento del día siguiente o la competición del día siguiente. Si perfectamente podría empezar a 2.45 y terminar a 2.45, pero claro, no es lo mismo correr en 2.45 que correr en 2.30, es otro mundo totalmente aparte. Y esa serie que haces a 2.30 es la que dices, bueno, soy capaz de correr a ese ritmo. Quiere decir que es la que luego me va a hacer ir a 3, a 3, a 3, a 3, y luego cuando llega la hora de la verdad, poder sprintar a 2.40 sin ningún problema, para ganar la competición. Si tú estás acostumbrado a un ritmo de 2.45, 2.50, 2.45, 2.50, ¿qué ocurre cuando te encuentras luego con un atleta que es capaz de correr en 2.30? Al final te va a ganar siempre. Por lo tanto, tienes que saber correr a esos ritmos rápidos y ser capaz en algún momento en la carrera poder afrontar ese final de carrera para poder ganar. Así lo veo yo y así lo entiendo yo. Si la prueba la puedo decir con Martín. Martín Cid es un atleta que es capaz de correr a 3 minutos o a 2.50 muchos kilómetros. Pero luego Martín, cuando lo pones a 2.30 ya le cuesta. Y entonces ahí es donde, cuando llegas a un final, un atleta que tiene capacidad para correr a eso es cuando le va a ganar al otro, pues porque tiene capacidad para correr a ese ritmo, y el otro pues lo pasas de ese ritmo y ya no funciona igual. Entonces para ganar hay que entrenar así. Para poder ganar, y afrontar una carrera y ganarla tienes que correr a esos ritmos. Es en el atletismo español de maratón, nos cuesta bajar de 2.13. Bueno, a ver correr en 2.07. Bueno, yo creo que sí, ahora mismito a nivel de élite sí que hay un poco de crisis, ¿no? Pero bueno, yo creo que la crisis también es un poco que estamos teniendo mala suerte también, porque hay atletas. Ahora mismito la referencia es Javi Guerra, que es el que mejor lo ha hecho en el último Campeonato de Europa, y es un atleta que corre en 2.12. Entonces es muy difícil que con 2.12 sea un atleta que pueda estar en medallas en un gran campeonato, tanto mundial como olimpiadas. Es muy difícil porque tienes que estar en 2.7 para poder estar arriba y conseguir algo, ¿no? ¿Qué puedo decir? La mala suerte es, pues bueno, Castillejo es un atleta que tiene un gran nivel, que tiene buenas marcas en 5.000 y 10.000, que podía estar ahí en 2.7 y 2.8 perfectamente, pero las lesiones le han echado un poco al traste y no puede hacerlo bien. Olandasen yo creo que es un atleta que también puede estar en estos niveles. Lo digo porque tienen en 5.000 y 10.000 las mismas marcas que teníamos nosotros entonces pueden andar en esos ritmos. Javi Guerra es más difícil porque es un atleta que no ha conseguido en 5.000 y 10.000, no ha conseguido grandes marcas. Por lo tanto, yo creo que le va a ser muy difícil correr en 2.7 o en 2.8. Puede estar en 2.10, 2.9, pero lo veo más difícil, aunque lo ha hecho muy bien en este último campeonato, pero lo veo muy difícil. ¿Cuál es el problema de antes, ahora, de que por qué teníamos éxito antes y ahora está más difícil el maratón español? Por una sencilla razón, porque si nosotros corríamos en 2.7, antes el récord del mundo estaba en 2.6, 2.5, 2.6. Estábamos muy cerca de ellos. ¿Y cuál era el tema? ¿Por qué les ganábamos? Porque en Sevilla estábamos corriendo a 30 grados con una humedad impresionante en agosto, y es que ahí da igual que tengas un 2.6 que tengas 2.10. Es el que mejor se adapte en el día, en el momento, a la temperatura, y el que más esté mentalizado para ello. Y en esa época los atletas africanos eran un poco anárquicos. Ellos no preparaban la botella de agua de avituallamiento, ni tomaban sales, corrían, y claro, con 40 grados, como no hagas las cosas bien, al final mueres, ¿no? Y eso es lo que le pasaba en esa época. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Que corren en 2.2 y el mejor español ahora corre en 2.10, 2.12. Quiere decir que hay 8 o 10 minutos de diferencia, y la diferencia es muy larga. Que les pase algo, aunque de tal, van a ganar igual porque tienen una diferencia muy grande. Y sin embargo, ahora, antes estaba muy estrecha y se le podía ganar. Y esa es la diferencia, yo creo. Nada. ¿Qué porcentaje tiene el entrenador personal en tus éxitos? Bueno, yo creo que
todo el mundo tenemos que tener una persona cerca al lado de que, pues, que te lleve los entrenamientos, que te aconseje, que te asesore, y que yo creo que el entrenador es más importante cuando las cosas te van mal. Fíjate, no cuando te va bien, porque cuando te va bien tú ya te mentalizas automáticamente y tú ya no necesitas a nadie porque ya estás bien psicológicamente. Pero dentro del entrenamiento diario de todos los días las cosas no salen bien. Y entonces ahí es donde está el entrenador, donde que te asesora, el que te dice, pues haz esto, haz otra cosa, no sé qué. O bueno, hoy es un día que es normal porque ahí entrenaste mucho. Yo creo que el tener esa persona al lado es súper importante para la hora de la verdad, cuando tienes que estar al 100%, pues que él te aconseje perfectamente para poder ganar la competición. O sea, que hay que tenerlo todos los días al lado. ¿Qué opinas, Abel, del boom que está teniendo el running a nivel popular y sobre todo quizás un poco el atrevimiento de que, por poner un ejemplo, alguien corre una San Silvestre y en 6 meses quiere correr un maratón, por ejemplo? Bueno, a ver, lo que pasa que es que correr una San Silvestre es fácil, porque las San Silvestres son cortas, 3-5 kilómetros, o sea, perfectamente la puedes hacer hasta andando, no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, de ahí a una maratón es un mundo, y ya el correr maratón es una cosa, entrenar, si entrenas podrás conseguir hacer una maratón, todo el mundo puede conseguirlo. Un año, por lo menos hay que darle un año para poder afrontar una maratón, pero todo el mundo puede hacer una maratón entrenando. Si no entrenas, olvídate, lo vas a pasar muy mal, muscularmente no vas a llegar, te vas a tener que retirar y lo que vas a hacer es sufrir, que no merece la pena. Por lo tanto, si quieres hacerlo, hay que entrenar, entrenar y entrenar, que no hay otro secreto. Quizás para el maratón el organismo necesita un periodo largo de adaptación, a base de entrenamientos. Sí, a base de entrenamientos necesita, claro, un entrenamiento, centrarse, no perderse entrenamientos, es decir, tengo que entrenar 3-4 días en semana, las tiradas largas que decimos, todo hay que hacerlo perfecto. Ahora, mucha gente entrenamos a lo mejor 3 días a la semana y queremos afrontar una maratón sin hacer ninguna tirada larga. ¿Qué pasa? Que cuando no haces una tirada larga, el asfalto, cuando pasas del kilómetro 30, si no estás acostumbrado, muscularmente sufres mucho porque no estás acostumbrado a hacer esas tiradas largas. Y entonces llega el muro que dicen, que el muro pues te deja muy tocado y sufres y lo pasas mal. Entonces dices, jolín, esto de la maratón. Es que la maratón es otra historia a una carrera de 10 kilómetros, incluso una media no tiene nada que ver. La maratón es otra historia totalmente que o la entrenas o lo pasas mal. Cuando ganaste los 2 campeonatos del mundo, antes de cruzar la meta, ¿qué te decía este hijo? Bueno, ¿Decía algo especial o seguías a tu copo de correr? Bueno, yo puedo hablar de dos. Uno de ellos es el de Atenas, que es el rival a batir era Martín, porque era él el campeón del mundo y era el rival a batir. Y entonces era una maratón muy complicada, que eran 20 kilómetros de subir desde maratón, 20 kilómetros una colina, y luego ya los últimos 5 kilómetros era bajar a Atenas. Yo sabía que si le aguantaba esos 20 kilómetros subiendo y llegaba arriba y con él, que al final, como yo tenía mucha más amplitud de zancada y tenía mucha más facilidad para correr, que al final le iba a ganar. O sea que a falta de 5 kilómetros ya sabía, yo sabía que le iba a ganar y él sabía ya que le iba a ganar también, ¿no? Porque él sabe, nos conocemos a la perfección en ese momento, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a bajar, que yo ya empecé a recuperarme y que me veía bien, pues que esa es la mejor sensación, porque ya mentalmente sabes que vas a ganar esa carrera y es cuando más motivado todavía estás en la competición, ¿no? Y bueno, y luego Sevilla pues fue todo lo contrario, porque Sevilla fue una carrera que la gente se escapó, unos arriba, otros abajo, y luego al final, en los últimos 30, en el kilómetro 30 se escapó un japonés que nos sacó 1 minuto y pico, o sea, nos sacó 1 minuto y pico delante, y digo, bueno, pues este japonés es peligroso. Y a falta de 5 kilómetros, pues yo cambié muy fuerte, que iba con un italiano y un etíope, cambié muy fuerte, fui a por él, y bueno, y a falta de, yo creo que de 3 kilómetros y medio o 4, veía que le ganaba ya al japonés, que lo iba a alcanzar, que llevaba un ritmo pues ese fue el mejor momento de mi carrera, o sea, de toda la carrera, el mejor momento. Porque saber que tienes al rival delante, que lo vas cogiendo, que le vas a adelantar y que le vas a ganar, yo creo que esa es la mejor satisfacción que tiene un atleta. Es lo mismo que cuando tú estás entrenando con uno todos los días y que te gana casi siempre, pero que ese día lo tienes delante y sabes que lo vas a ganar.
la satisfacción que tiene uno cuando va a ganar a su compañero o a su rival en ese momento, ¿no? Pues eso es lo que me ocurrió a mí, que además de eso era ganar un campeonato del mundo y ganarlo por segunda vez. Y ya cuando entré al estadio allí con 65.000 personas y tal allí, eso ya es lo más emocionante ya que te puede ocurrir, ¿no? Pero ese momento fue bonito. Muy bien, gracias.